Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te busco. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro devocional en casa. Mi nombre es Adam Cabín y tengo la oportunidad de guiarlos en lo que es la lectura de la palabra de hoy y también estar orando con base en lo que vamos a leer en los versículos que nos corresponden hoy. Ustedes saben que estamos leyendo la Biblia en un año, entonces nuestro recorrido por la Biblia nos lleva hoy a Josué, capítulos 14 al 17. Y vamos a estar leyendo unos versículos, apenas 3 versículos del capítulo 14. Pero antes de eso, como entramos en una historia, quisiera que tengamos un poquito más de contexto para entender los versículos que vamos a leer. Primero decir que el pueblo de Israel se encuentra en un momento histórico porque están recibiendo la tierra prometida, es decir, están viendo cumplida la promesa del Señor. Entonces hay un gozo, hay una expectativa, ya han pasado por mucha batalla y guerra y están tomando la tierra que Dios les había prometido. Cierto es que la promesa pues demoró bastante tiempo en cumplirse. Recordemos que no fue por culpa de Dios, sino que esa demora de la promesa fue por el incumplimiento, por la rebeldía y por la cobardía del pueblo de Israel. Entonces, esa demora en la promesa fue más culpa del pueblo. Pero damos gracias que es un ejemplo más de cómo Dios cumple sus promesas, que aún habiendo pasado 40 años, aún en ese momento, Dios fue fiel a su palabra. También decir que en estos capítulos que siguen, se está haciendo una repartición o distribución de lo que son los territorios que le correspondía a cada tribu. Entonces Josué, que es el que está a cargo ahora del pueblo de Israel, ya Moisés había muerto y el sucesor fue Josué. Él está haciendo esa distribución de estos territorios. Es un poquito aburridor algunos de estos capítulos porque está hablando específicamente, con mucho detalle, de cuál es el territorio que le correspondía a cada tribu. Entonces básicamente nos habla de que a tal tribu le corresponde desde el desierto de no sé qué al mar de no sé cuál. Entonces digamos que muchos lugares que nosotros tal vez no estamos familiarizados, entonces posiblemente no le veamos tanto la importancia a eso. Pero damos gracias a Dios porque yo creo que podemos entender, así como cuando compramos una casa, compramos esa casa y nos deleitamos en cada rincón de esa casa. Queremos conocer como cada metro cuadrado de ese espacio. De igual manera, el pueblo estaba recibiendo su territorio y para ellos era importante conocer cuál eran los límites, la parte que le correspondía a ellos. Eran un pueblo numeroso y tenían la libertad entonces de extenderse a lo largo y a lo ancho del territorio siempre y cuando estuviera dentro de lo delimitado para ellos. Entonces podemos ver la fidelidad del Señor al proveer este lugar y al cumplir su promesa. También decir que los versículos que vamos a leer, entramos a una conversación entre dos hombres, entre Josué, que ya dijimos que era el líder de Israel en ese momento, y Caleb. Y resulta que Josué y Caleb fueron dos hombres reconocidos por su fidelidad, especialmente al Señor. Entonces, básicamente pudiéramos recordar un poquito que 40 años, más de 4 décadas realmente atrás, ellos habían sido enviados por Moisés a la tierra prometida en una expedición para explorar esa tierra. Y luego, cuando regresaron con un informe, lastimosamente la mayor parte de ese grupo de espías, 10 de los 12 espías, trajeron un informe negativo, lleno de temor y de cobardía y finalmente de rebeldía contra el Señor. Solamente Josué y Caleb se mantuvieron fieles a Dios. Y aquí me gustaría resaltar la fe de ellos, cómo ellos confiaban en la promesa de Dios, que a pesar de que había gigantes en esa tierra, que a pesar de que habían ciudades fortificadas allí, iba a ser un desafío muy grande poder conquistar esa tierra. Sin embargo, su fe fue mayor que su temor. Y eso quisiera resaltarlo porque pienso que a veces nosotros permitimos que nuestro temor, que los desafíos, las situaciones difíciles que vivimos en la vida pueden como truncar nuestra fe. Y no queremos que suceda eso. Queremos que nuestra fe predomine por encima de cualquier temor,
de cualquier dificultad que podamos enfrentar. Entonces eso nos lo ejemplifican Caleb y Josué. Vamos entonces a leer los versículos que corresponden para hoy, que son capítulo 14, versículos del 10 al 12. Vamos a leer esos 3 versículos. Aquí Caleb está hablándole a Josué y le dice: ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy, en este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio, tal como Él ha prometido. Bueno, y esa es la porción que tenemos para leer el día de hoy. Vamos a continuar con una canción para arrancar en nuestro tiempo de adoración al Señor y luego continuaremos con el acróstico de casa. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Comenzamos con nuestro acróstico de casa. La primera palabra es confesión, con la letra C. ¿Qué pudiéramos confesar en base al texto que estamos leyendo esta mañana? Quisiera que regresáramos un par de versículos atrás en nuestro texto, particularmente versículos 8 y 9. No vamos a leerlos todos, pero sí quisiera enfatizar algo que se repite. Sabemos que cuando se repite algo en la palabra, pues Dios nos está enfatizando algo. Entonces, hay una parte en el versículo 8 donde Caleb dice: pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Y luego en el versículo 9 se repite esa expresión, pero ya Moisés, el que dice eso acerca de Caleb. Básicamente, Caleb está diciendo que Moisés dijo de él: pero por cuanto tú te mantuviste fiel al Señor tu Dios. Por cuanto tú te mantuviste fiel al Señor tu Dios. Y me llama la atención esto de la fidelidad en el caso particular de Caleb, precisamente porque si ponemos a pensar en lo que él tuvo que vivir en los últimos 4 décadas, fue un hombre que había sido fiel al Señor, había confiado en él, de que iban a ser capaces con la ayuda del Señor entrar a la tierra prometida. Y sin embargo, le toca a él cargar con ese castigo que le tocó al resto del pueblo también. Los demás fueron los que habían flaqueado en su fe, que habían dudado del Señor, que se habían atemorizado y acobardado. Caleb no, Caleb había sido fiel al Señor. Y sin embargo, a Caleb también le toca llevar este castigo.
Ese castigo fue 40 días que habían estado explorando la tierra. Por esos 40 días Dios los castigó con 40 años en el desierto. Entonces, ni más ni menos que a Caleb, alguien que había sido fiel al Señor, le correspondió sufrir deambulando por el desierto por 4 décadas. Entonces, ahí sí tiene más significado el decir, me mantuve fiel al Señor mi Dios. Es decir, Caleb se mantuvo fiel en medio del desierto, en medio del sufrimiento, en medio de la espera a que se cumpliera la promesa. ¿Cuántos podemos decir eso nosotros? Podemos decir que llevo años esperando que se cumpla tal promesa y aún así yo he sido fiel a ti, Señor. Hemos flaqueado en la fe. Yo pienso que pudiéramos confesar eso esta mañana. Hemos flaqueado en nuestra fidelidad a Él. Caleb nos da un ejemplo de que en medio de un desierto, en medio de un castigo que tal vez a él no le correspondía de acuerdo a su forma de vivir, pero él fielmente siguió sirviendo al Señor. ¿Cuántos renegamos y nos quejamos en medio de un sufrimiento, tal vez como el que estaba viviendo él, y sin embargo se mantuvo fiel? El Señor nos llama a mantenernos fieles en medio del desierto, en medio del sufrimiento, en medio de una larga espera. Así que vamos a confesar en esta mañana al Señor eso. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana reconocemos que te hemos fallado, que no hemos sido fieles y que vivimos en una época donde estamos rodeados por mucha infidelidad también, mucho incumplimiento. Y eso no es excusa para nosotros caer en lo mismo, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú has prometido y tú vas a cumplir. Podemos descansar en eso el día de hoy. Y tal vez algunos que están viendo hoy se han llegado a sentir que están rodeados de personas que han incumplido en su vida, que le han prometido algo y que no han cumplido con eso. Y nosotros podemos descansar en un Dios que realmente es fiel a su palabra, que cumple sus promesas y no tenemos que dudar de Él. Entonces te animo, si estás viendo esta mañana este video y aún no has incluso confiado tu vida al Señor, no has entregado, rendido tu vida al Señor y has llegado tal vez a pensar que no puedes confiar en nadie porque te han fallado tanto que llegaste a esa conclusión. Te quiero animar a que sí hay alguien en quien puedes confiar y es Dios. A lo largo de toda la historia de la Biblia, Él ha estado cumpliendo las promesas que Él hizo. Y podemos llegar donde Él y sin ninguna duda, 100% podemos confiar en que Él va a cumplir. Así que seguimos orando, Señor. Oramos por aquellos que han llegado a ese lugar en su corazón donde se han cerrado y han dicho no vuelvo a confiar. Abre, Señor, por favor, el corazón de cada persona para que puedan volver a confiar. Y empezando por confiar en ti, porque tú eres fiel. Y no nos defraudas, no nos engañas. Tú cumples tu palabra, cumples tus promesas y podemos descansar en eso. Por eso te pedimos perdón porque hemos sido infieles y no hemos confiado en ti. Y en medio de las batallas y las dificultades tal vez nos hemos sentido aún con licencia por el desierto por el que estoy atravesando a coger esa excusa y decir no tengo que seguir siendo fiel, puedo desobedecer. Y esa no es la actitud. La actitud que nos muestra Caleb, sin ser perfecto, pero nos muestra la actitud de que en medio de un sufrimiento, en medio de un desierto, en medio de una espera larguísima de 4 décadas, Él siguió siendo fiel a ti, Señor. Ayúdanos en eso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que sigamos adorando al Señor con la siguiente canción. Es grande tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Incomparable,
Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Y así llegamos a la letra A de casa para adoración. ¿Qué podemos adorar al Señor en base a los versículos que estamos leyendo? Pues el enfoque principal aquí sería definitivamente la fidelidad del Señor. Como acabamos de escuchar y de cantar, tu fidelidad es grande, Señor. Y eso es lo que vemos aquí en este texto. Vemos la fidelidad de un Dios que, no importa que hayan pasado 4 décadas, Él aún así va a cumplir su promesa. Él es fiel a su palabra. Podría haber dicho, bueno, ni siquiera la generación que está ahora es la misma que había antes. Las personas a las cuales le hice esta promesa, ya ellos pasaron. Y sin embargo, Dios es fiel a su promesa. Puede que pase una semana o una década, pero Él va a ser fiel a su palabra. Entonces, podemos adorarlo a Él porque Él es un Dios fiel. Eso quiere decir que Él es confiable. Y ahorita orábamos y decíamos, vivimos en un mundo lleno de infidelidad y de incumplimiento. Y eso es un contraste grandísimo con lo que es Dios, porque Dios no es así. Dios es cumplido, es fiel. Y por eso decimos que Él cumple todas sus promesas. Y en la historia del pueblo de Israel vemos cómo Él, promesa tras promesa, se van cumpliendo con el paso de los años. Todo lo que Él había dicho luego se dio. Él dijo que iba a enviar a un Salvador. Vino mucho después, vino el Mesías, envió a Emmanuel, Dios con nosotros, y vino a salvarnos. De igual manera, hay promesas que aún se van a cumplir, y por eso es lo hermoso de saber que Él es confiable. Podemos también confiar en lo que aún no se ha cumplido, como que Jesús va a regresar un día por su pueblo, y podemos adorarlo a Él por su fidelidad, por su confiabilidad. De hecho, Él fue fiel con el pueblo de Israel al entregarle la tierra prometida. A manera general fue fiel, pero también a manera específica fue fiel con Caleb. Habíamos dicho que a Caleb le tocó sufrir un castigo que tal vez no le correspondía porque él sí había sido fiel a Dios. Sin embargo, en medio de su amor, del amor de Dios por Caleb, a pesar de que le tocó ese castigo, en medio de su amor, Él le da una bendición especial a Caleb y dice, te prometo que vas a conquistar esta tierra específica dentro de lo que es la tierra prometida. Es decir, había una promesa general para toda la tierra, para todo el pueblo de Israel y la tierra prometida, pero específicamente Caleb iba a llegar a una tierra en particular donde él iba a poder tener su tribu de Judá allí. Y aquí vemos el cumplimiento también, más adelante en este capítulo, el cumplimiento de esa promesa específica. Entonces, así como encontramos promesas generales para el pueblo de Dios que Él ha cumplido, también hay promesas que Él nos va dando personalmente en la palabra y podemos aferrarnos a esas promesas porque vienen de un Dios que cumple promesas, que es totalmente fiel. Vamos a adorarlo a Él por su fidelidad. Padre, en esta mañana nos unimos nuevamente para adorarte a ti por este aspecto de la fidelidad. Tú eres un Dios que eres fiel, eres siempre fiel. No hay un momento que no hayas sido fiel. No hay una circunstancia en la cual hayas dejado de ser fiel. Siempre has sido fiel y te adoramos por eso. Gracias porque eres fiel con promesas en general para el pueblo de Dios y también has sido fiel en nuestras vidas. A nivel individual podemos recordar tu fidelidad a lo largo de los años. Y si hiciéramos un recordatorio de cómo has sido fiel en la última semana, en el último año, en la última década, sería una lista larguísima de ejemplos y momentos y circunstancias y situaciones en las cuales tú has sido fiel. Has sido fiel en proveer la economía que necesitamos. Has sido fiel en sostener nuestra salud. Has sido fiel al bendecir nuestras familias. Has sido fiel con nuestra iglesia, Señor. Podemos resaltar y podemos adorarte a ti por tu fidelidad y lo hacemos así en esta mañana. En
En el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que sigamos adorando al Señor con la canción que sigue. Él es nuestra esperanza y el que siempre va a estar con nosotros. Vamos ahí. Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirás mientras yo tome de tu mano. Seguro yo voy a estar y a mis caminos corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida y cuando se acabe por la eternidad. Siempre estarás a mi lado, sí. Todo tu amor me cubrirás mientras yo tome de tu mano. Seguro yo voy a estar y a mis caminos corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte. Estamos en la letra S de súplica y aprovecho la oportunidad para recordarles, los que están viendo este video pueden dejar su comentario en la caja de comentarios y especialmente compartan con nosotros sus peticiones de oración. Tenemos todo un grupo de personas de nuestra iglesia que está pendiente de estas peticiones y están orando por ellas. Así que por favor sienta con la libertad de compartir estas peticiones de oración. Y ya que estamos en la S de súplica, vamos a mirar cómo podemos pedirle al Señor en base al texto que estamos leyendo. Me gustaría leer este versículo, versículo 12. Dice, Caleb le está diciendo a Josué: dame la región montañosa que el Señor me prometió. Entonces quisiera proponerles que estamos viendo una especie de modelo de cómo pedir. Yo sé que en la Biblia hay muchos modelos, aún Jesús nos modela cómo debemos pedirle a Dios. Pero aquí vemos un modelo en el Antiguo Testamento de parte de Caleb de cómo pedirle al Señor. Y aunque le está pidiendo a Josué, está pidiéndole porque él es la autoridad puesta por Dios. Entonces realmente le está pidiendo a Dios que cumpla su promesa. Dicho sea de paso, es interesante que Caleb, a pesar de que Caleb y Josué fueron fieles al Señor, Dios escogió a Josué para ser el líder de Israel y no a Caleb. Y sin embargo vemos humildad en Caleb aquí al acercarse a Josué y pedirle permiso, ¿cierto? Pedirle permiso de que él le entregue esa tierra que Dios mismo le prometió. Podía haber ido donde Dios y Dios, entrégame la tierra y yo me apropio de ella. Pero no, él se somete a la autoridad escogida por Dios y pide que él le entregue la tierra. Entonces vale la pena pensar en esa parte. Pero principalmente estoy pensando en dos principios que pudiéramos aprender en cuanto a cómo pedirle al Señor cuando venimos ante Él con una súplica. Primero, pidámosle conforme a su voluntad. Aquí Caleb no estaba pidiendo por egoísmo, que él quería la mejor parte de esa tierra o que a él le había gustado mucho esta zona montañosa que él está pidiendo, sino que él está pidiendo acorde a lo que Dios le había dicho. Entonces está pidiendo conforme a la voluntad del Señor. De hecho, está pidiendo que la voluntad de Dios se cumpla en él. Entonces, cuando nosotros pedimos, yo creo que es a veces difícil distinguir cuál es mi voluntad y cuál es la de Dios. Tengo muchos deseos, tengo muchos anhelos, muchas cosas que yo quiero y a veces vengo con esa lista ante el Señor y
tengo que recordar, bueno, Señor, ¿cuál de estas realmente son tu voluntad y cuáles son más como la mía? Y es posible que el Señor nos va a ayudar, especialmente leyendo la palabra, a poder discernir esa diferencia y que realmente nuestros deseos, a medida que vamos conociéndolo más a Él, van a parecerse mucho más a sus deseos. Entonces va a haber un momento en que mis deseos van a ser especialmente dirigidos por Él. Entonces, primeramente, cuando suplicamos algo al Señor, tengamos ese principio de pedir conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Caleb aquí. En segundo lugar, que pidamos con fe. Caleb, al hacer esta petición, está teniendo mucha fe, porque de hecho lo que él está pidiendo implica un desafío enorme, un desafío grandísimo, porque no está pidiendo cualquier parte de esta porción de la tierra, está pidiendo la parte más riesgosa, donde va a tener que conquistar. Es el lugar donde estaban los gigantes, es el lugar donde estaban estos anaquitas que todos esos 10 espías habían temido y a causa de quienes se acobardaron 4 décadas atrás. Ahí siguen esos gigantes, todavía están ahí, están sus ciudades enormes y fortificadas. Y Caleb está pidiéndole al Señor que se cumpla su promesa, pero está pidiendo en fe, no solamente de que eso se va a cumplir, sino que Dios lo va a respaldar en eso. Entonces, cuando pedimos conforme a su voluntad, a veces implica pedir algo que va a demandar de nosotros mucha fe, de confiar en que Él es el que va a cumplir y Él es el que nos va a ayudar a que se cumpla realmente la voluntad de Él. Entonces, al suplicar esta mañana, no voy a pedir como cosas específicas para nosotros, sino que la invitación es que le pidamos a Dios que nos ayude a saber pedir. Le pidamos a Dios que nos ayude a saber suplicar correctamente. Así que los invito a que oremos y el Señor nos ayude en este aprendizaje de cómo pedirle a Él. Padre Celestial, en esta mañana reconocemos que muchas veces no sabemos cómo pedir. Pedimos de acuerdo a nuestros anhelos humanos y deseos carnales muchas veces, Señor. Pedimos también con una perspectiva muy limitada, con lo que yo puedo ver ahora. Y yo creo que necesito esto y yo creo que necesito que suceda esto, cuando realmente tú tienes una perspectiva mucho más grande, completa, Señor. Tú ves todo y en tu soberanía sabes exactamente qué necesito realmente. Así que te pido que me ayudes a mí y que nos ayudes a todos a poder pedir conforme a tu voluntad. Que cuando supliquemos ante ti, lo hagamos teniendo en mente lo que tú quieres para nosotros y no necesariamente lo que instintivamente queremos pedir. Ayúdanos, Señor, en eso. También te pedimos que nos ayudes. Ayuda a nuestra fe, Dios, que tanto flaquea y que es tan débil y que a veces hemos pedido algo tantas veces y no se ha cumplido y comenzamos a dudar y aún lanzamos esa petición al aire y tal vez pensamos, Señor, pues quién sabe si eso se da, si eso se cumple. Eso sería pedir sin fe, Señor. Ayúdanos, como hizo Caleb en esta ocasión, a pedir con fe, sabiendo que tú respaldabas tu palabra, tú respaldabas tu promesa, que no importaba el desafío que iba a enfrentar, no importaba los gigantes, el tamaño de esas personas a los cuales iban a enfrentarse, no importaba las ciudades cuán fortificadas estaban, tú ibas a estar con ellos. Y damos gracias, Señor, por este ejemplo y te pedimos en esta mañana que nos ayudes a pedir en esta semana, a medida que vayamos trayendo ante ti nuestras peticiones, recordemos pedir conforme a tu voluntad. Y que lo que pedimos sabiendo que es tu voluntad, entonces tenemos toda razón para pedirlo con fe. Porque como es tu voluntad y es lo que tú quieres, no hay nada que pueda impedir que se cumpla. Entonces venir ante ti con esa fe, seguros de que tú vas a cumplir tu palabra, vas a cumplir tu promesa. Te pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, los invito a que sigamos adorando al Señor por medio de la siguiente canción. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado. Tu salvación me ha regalado.
Y hemos llegado a la última letra de nuestro acróstico CASA, que es la A para acción de gracias. Les leo en el versículo 10, miren las palabras que dice Caleb aquí. Dice, el Señor me ha mantenido con vida. El Señor me ha mantenido con vida. Y la verdad es que toda persona que esté viendo este video en este momento puede decir esas palabras. El Señor me ha mantenido con vida. Tú estás con vida, tienes vida el día de hoy, y te ha regalado el Señor un nuevo día. Sin duda Él tiene un propósito para ti en este día. A veces llegamos a pensar que estoy vivo porque llevo una dieta saludable, porque hago ejercicio todos los días, y bueno, son prácticas buenas, es recomendable eso, y además el Señor nos dice que seamos buenos mayordomos de lo que tenemos. Y aún nuestro cuerpo no nos pertenece, entonces seamos mayordomos del cuerpo que el Señor nos dio. Eso está bien, pero aún la persona más saludable puede morir. No hay que estar enfermo para perder la vida. Y aún recibíamos con mucha tristeza esta noticia trágica de la muerte de Kobe Bryant, que fue un increíble deportista, y de un momento a otro falleció. Y nosotros podemos decir hoy que el Señor hoy nos tiene con vida. Y no importa si tú tienes 20 años, si tienes 40 o tienes 85 como tenía Caleb aquí en esa historia, el Señor hoy te ha mantenido con vida. Te permitió despertar, levantarte de tu cama y tal vez comenzar a arreglarte para ir al trabajo o a la universidad, o tal vez para seguir trabajando en tu casa, pero te ha dado fuerzas y te ha dado vida el día de hoy. Sin duda Él tiene un propósito contigo hoy. Entonces podemos agradecer al Señor varias cosas mirando este texto. Primero, que Él nos sostiene. Es Dios el que nos sostiene. Podemos llevar la mejor dieta, podemos cuidarnos, eso está muy bien, pero la verdad, a fin de cuentas, si estoy vivo hoy es porque Dios me ha sostenido. Quisiera leer también el versículo 12, donde dice, Caleb dice aquí, dice, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio. Con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio. Quería enfatizar aquí otro motivo de agradecimiento esta mañana, y es la ayuda del Señor. Sin duda el Señor nos ha ayudado hasta aquí. Él nos ha acompañado, Él ha estado con nosotros y hemos contado con su ayuda. Cualquier cosa buena que hayamos hecho en nuestra vida ha sido posible porque Él nos ha ayudado. Sin su ayuda sería imposible. Y Caleb entiende eso, Caleb reconoce eso, que si él va a enfrentarse a esos gigantes, a esos hijos de Anak, que eran famosos por su tamaño y por sus ciudades fortificadas, si iba a poder ser victorioso, no iba a ser por sus fuerzas o por su inteligencia o por el ejército que tenían en Israel, sino que iba a ser porque Dios los estaba ayudando. Él iba a ser el que los daba la victoria. Y tal vez esta mañana también tú vas a enfrentar unos anaquitas, unos hijos de Anak. Tal vez en el trabajo tienes una situación que vas a enfrentar que ya anticipas, sabes que va a ser difícil, con un supervisor, con un compañero de trabajo o un proyecto muy desafiante, y vas a tener que enfrentar eso. Pero puedes contar, como aquí Caleb cuenta, con la ayuda de tu Dios, de que Dios te está acompañando y te está ayudando en medio de eso. También hay otros desafíos que enfrentamos que son totalmente impredecibles, que de un momento a otro nos llegan, no podemos preverlos, pero suceden. Y ahí está la ayuda del Señor también en medio de esas situaciones que no podemos prever. Él está ahí con su ayuda cuidándonos. Ese es un motivo inmenso de agradecimiento, de acción de gracias al Señor. Gracias por ayudarnos. Entonces los invito a que oremos en base a eso. Habíamos cantado hace un rato de Señor, siempre estarás a mi lado, siempre estarás a mi lado. Vamos a agradecer al Señor porque siempre ha estado a nuestro lado. Padre amado, en esta mañana continuamos orando en base a este texto y te damos gracias porque tú eres un Dios que nos sostienes. No importa la edad de cada persona, no importa la etapa de vida en la que están, tú hasta aquí los has sostenido. Y si los has sostenido, ha sido con un propósito. Así como sostuviste a Caleb hasta los 85 años, tenía un propósito de ir y derrotar a estos anaquitas. Tal vez los otros hombres de Israel, que eran mucho más jóvenes que él y más inexpertos, no hubieran tenido ese denuedo, esa valentía de ir y conquistar esta tierra. Pero tú
mantuviste con vida a Caleb para llevarlo y cumplir tu promesa de conquistar esta tierra. Así que damos gracias, Señor, porque también tú hoy nos tienes a cada uno con vida, no por azar, sino porque tienes un propósito especial hoy. Tal vez no conozcamos ese propósito, pero vamos a hablar con alguien hoy, una conversación que vamos a tener, vamos a encontrarnos a un viejo amigo, vamos a hacer una llamada, vamos a enfrentar una crisis, una situación, y en medio de eso tú vas a permitir, vas a ser glorificado a través de nuestras vidas. Entonces pedimos que ese propósito se cumpla. También te damos gracias, en segundo lugar, Padre, por tu ayuda. Gracias porque tú nos acompañas el día de hoy, así como lo vienes haciendo día tras día, mes tras mes, año tras año. Tu ayuda ha estado con nosotros. Y esa era la fe de Caleb. Si Caleb no tuviera esa confianza, él nunca hubiera enfrentado a esos anaquitas. Solamente lo hizo porque sabía que tu ayuda estaba con él. De igual manera nosotros, cualquier desafío que enfrentamos hoy o que enfrentamos esta semana o que sabemos que está próxima, podemos enfrentarla sabiendo que, siéndote fieles a ti, tu ayuda está con nosotros. Tú nos has prometido ayudar y te damos gracias en esta mañana. Danos victoria, Señor, en medio de los diferentes desafíos que vamos a enfrentar. Y podemos luego darte la gloria y la honra a ti, porque si tuvimos victoria en esa tentación o tuvimos victoria en ese desafío, vamos a poderte dar gloria porque fue por ti, fue por tu ayuda, fue por tu compañía que pudimos lograr esa victoria. Damos gracias en esta mañana a ti que eres ayudador, a ti que nos sostienes. En el nombre de Jesús. Amén. Y así los invito a que sigamos también adorando al Señor, cantándole con esta canción que sigue. Aplaudiendo 2 veces. Eso. Señor, mi escudo y mi fuerza, tú has sido refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he vertido. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. Se perdió una perfecta oportunidad para gritar con júbilo. Y así llegamos al final de nuestro devocional en casa. Realmente el Señor nos ayude el día de hoy a serle fieles a Él. Porque Él nos ha sido fiel a nosotros. Cualquier fidelidad nuestra hacia Él es siempre en respuesta a una fidelidad inicial de parte de Él. Así que los animo a caminemos por este día siéndole fieles al Señor, siguiéndolo a Él con todo nuestro corazón, y el Señor los bendiga el día de hoy. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.